Buen día, tutor Álvaro, compañeros del curso de Metodología de la Investigación. Mi nombre es Mauricio Escobar y doy inicio al primer punto de este paso 2 del curso. Primeramente, vamos a hablar qué es un proyecto de investigación. Al comenzar todo proyecto de investigación, es indispensable tener en cuenta las preocupaciones que se tiene acerca de la realidad sobre la cual se quiere trabajar, sobre la cual se está indagando para entender esta problemática de una manera científica. Todo proyecto de investigación eh, presenta tres fases, perdón. La primera es el diseño del proyecto como tal. La investigación va a buscar por medio de ello garantizar como tal que sea viable cómo nos vamos a conducir o cómo va a ser la guía para llevar este proyecto de investigación. Se debe especificar también la planeación del mismo proyecto de investigación. Se debe generar ese diseño del proyecto, de definir los protocolos, todo lo que tiene en sí, todo lo que vincula al proyecto. Mm, la primera fase o la primera etapa de todo proceso investigativo es donde se debe plasmar qué es lo que se quiere investigar, por qué se va a efectuar la investigación, para qué se quiere investigar y cómo y con qué se va a realizar, o sea, cuáles son los elementos con los que se va a realizar la investigación. Cuando ya el proyecto lleve un tiempo, haya avanzado, la segunda fase ya viene a atender lo que es la investigación del campo, se viene a mirar cómo es el trabajo, si va a ser empírico o va a ser otra metodología. Y para la última etapa como tal, se debe relacionar todo lo que es la presentación, o sea, o los informes o los reportes o todo lo que tiene que ver con el resultado del proyecto. ¿Qué es el planteamiento del problema? Recordemos que toda problemática tiene que ser expresada por una situación reconocida, o sea, que existe un problema, para que ésta pueda estar y se pueda poner bajo estudio por parte de lo que es el investigador. El planteamiento empieza por responder una pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es el caso que llama la atención de donde surge el tema a investigar? Ahí cuando planteamos nosotros la pregunta de investigación o esta pregunta, empezamos a responderla, es donde empezamos a formalizar cuál es la problemática, qué es lo que se necesita para comenzar a hacer la investigación, los recursos, la investigación documental, todo lo que está documentado, todo lo que de pronto algunas otras personas han recogido, los testimonios, las entrevistas, bueno, todo lo que permita confrontar la realidad de esa pregunta al investigador y poder estudiarlas. Y todo esto lo tenemos que reunir y crear integrándolo en el marco de referencia a la investigación, que es el que nos va a permitir como tener una amplia información de lo que se quiere investigar. En el desarrollo de la problemática se habrá que identificar primeramente el problema. Tenemos que entender cuáles son las variables, qué son las categorías o las o los diferentes elementos que se tiene que empezar que tiene que el investigador empezar a analizar y pensar. Eh, de la misma problemática se tiene que desprender la investigación y debe dar esta misma pregunta o esta misma respuesta que se le da a la pregunta, que se obtiene de la pregunta o en el planteamiento del problema, también nos debe dar el título como tal de la misma investigación. ¿Qué es la justificación? Va de la mano con la identificación del problema. Y es como tenemos otras preguntas a responder con la investigación que corresponden precisamente a la justificación. Y algunas de ellas son, según Martínez, en su libro del 2004, habla, por ejemplo, ¿por qué me interesa investigar esto? La justificación debe responder el por qué. Puede ser un tema teórico, metodológico o práctico. Si es teórico, Martínez nos dice que se debe responder las siguientes preguntas. ¿Quiere ampliar una teoría? O sea, si queremos ampliar algo que ya alguien ha teorizado, alguien que ha dicho, y mirar si esa teoría se puede ampliar. ¿Se quiere contrastar la teoría con la realidad? O sea, queremos probar que esa teoría, que lo que se está diciendo es real. ¿Se quiere refutar la validez de la teoría con la realidad? O sea, queremos decir, oiga, eso que se está teorizando no es real. ¿Se quiere reafirmar la validez de una teoría con la realidad? O sea, alguien que ya ha probado que es real, pero nosotros queremos, oiga, por medio de otra investigación decir, oiga, eso sí es real.
Se quiere presentar un complemento teórico en el cual se fundamenta su investigación. Entonces queremos complementar esa parte teórica, ampliarla en la metodología de esa investigación para que se pueda fundamentar la misma. Si es metodológico, deberá responder preguntas como: ¿es un instrumento o un material que podrá ser empleado? O sea, si es un proceso, si es algo que vamos a generar, que otras personas o que otros procesos puedan utilizar. Permite explicar la validez de un instrumento o material, o sea, si lo que se está haciendo es válido a seguirlo haciendo de esa manera. Si es en el marco o es en el proceso práctico, se puede responder a las siguientes preguntas. ¿El resultado de la investigación tiene una aplicación concreta? O sea, si lo que estamos buscando, lo que estamos investigando, aplica algo en concreto. El resultado de la investigación ayudará a mejorar los procedimientos de una organización. Si nuestra investigación busca precisamente mejorar cómo una empresa o cómo alguna organización en sí puede mejorar hacer lo que está haciendo actualmente de una manera mucho más eficaz, por decirlo de alguna manera. El resultado de la investigación ayudará a resolver problemas en una organización. Si lo que estamos estudiando tiene esa aplicabilidad en donde va a un problema puntual de alguna organización que requiere resolver esa situación que está presentando. Y podemos hablar de una última: el resultado de la investigación mejora alguna situación actual. Si lo que estamos o lo que se está buscando investigar va a permitir lograr mejoras a alguna situación, a algo que se está presentando, sea en la sociedad, sea en una organización o sea en algún ente, en algún sistema o en algo que se requiere este tipo de investigación. Otra forma o una forma de justificar un estudio es a partir del número de involucrados. En la realidad, perdón, el número de involucrados en la realidad a estudiar, o sea, las personas que van a estar involucradas a estudiar el proyecto de investigación. Eh, para ello, pues nos sugieren, ¿cierto?, investigar documentos donde hayan cifras. Aquí nos dan un ejemplo como los que genera el Instituto Nacional de Estadísticas, o algunas investigaciones de otros investigadores, de todo lo que sea, para que podamos decir, oiga, tener esa base donde podamos justificar el por qué se va a realizar esta investigación. ¿Qué es la pregunta de investigación? Las preguntas de investigación tienen muchas funciones o varias funciones. La primera o lo que es en particular nos va a proporcionar ese marco para la, para la, la investigación. Nos va a dar ese marco para la realización del estudio. Ayudan a la investigadora a organizar, pues, el proceso de investigación, donde nos va a dar nos va a dar la relevancia, la dirección, la coherencia, para ayudar a mantener al investigador centrado durante el curso de la investigación. O sea, en otras palabras, esa pregunta va a ser la guía o le va a dar, oiga, tenemos que mantenernos por este camino tenemos que guiarnos por ahí para que lo que estamos investigando no tome otro rumbo, no tome y tengamos resultados o no alcancemos lo que en principio se quería lograr, sino que esa misma pregunta nos va a mantener el oriente en el que tenemos que seguir. También las preguntas permiten delimitar el estudio, o sea, nos permite revelar cuáles son los límites, hasta dónde podemos o hasta dónde se puede llegar la investigación. Además, las preguntas de investigación dan lugar a tipos de datos que finalmente pueden ser recogidos, o sea, la investigación tiene que proporcionarnos esos datos, esa información que nos permita analizarla y que nos permita pues dar como tal los resultados que nos pueda arrojar la investigación. Podemos tener en algunos trabajos donde el enfoque es cualitativo, las preguntas de investigación como tal son la guía que se va a investigar, y mientras que en la hipótesis la que guía los trabajos con enfoque cuantitativo. O sea, en el cualitativo la pregunta es la que nos guía qué va a investigar, y en los trabajos de enfoque cuantitativo es la hipótesis lo que guía este tipo de trabajos de investigación. La pregunta de investigación debe tener en cuenta las categorías, las unidades de observación, de ser necesario los límites espaciales y temporales, o sea, tiene que delimitarnos todo el proceso para poder desarrollar la investigación de todo lo que se necesita. Puede en algún momento durante el desarrollo la pregunta ir cambiando a la pregunta original si el tema se ve obligado a sufrir modificaciones. Muchas veces al principio, cuando la pregunta que se interesa investigar eh, eh,
viene primeramente pues a nuestra mente, como todo proceso mental, de algo que nos inquieta, de algo que necesitamos saber, de algo, empieza por una pregunta. ¿Por qué pasa esto? Mm, ¿Cómo quiero hacerlo? ¿O quisiera conocer esto? Entonces esa misma se empieza a transformar en muchas veces en el mismo título del trabajo de lo que yo quiero, de lo que yo quiero conocer, o a veces viceversa, el mismo tema se convierte en esa pregunta. Aquí tenemos un ejemplo que, que nos habla sobre esto. Por ejemplo, tenemos un tema que es la relación entre el grado de escolaridad y la participación en organizaciones políticas de los jóvenes universitarios. De este tema se desprende el problema, ¿sí? O sea, del tema que se quiere saber la relación de escolaridad, o sea, el grado, o sea, cómo llegaron preparados los jóvenes a participar en organizaciones políticas de los universitarios, se transforma en esa pregunta. Entonces dice, pregunta de investigación. ¿Cuál es la relación entre el grado de escolaridad y la participación en las organizaciones políticas de los jóvenes universitarios? Como vemos, el tema se puede convertir en esa pregunta de investigación y muchas veces viceversa. La pregunta de investigación también nos va a dar el título del tema. Para revisar algunas cosas, para revisar si la pregunta la hemos planteado de manera correcta, se debe verificar o es necesario que verifiquemos o cuando no, verificar que no se formulen respuestas cerradas. Quiere decir que las respuestas no sean sí o no. Pues estas preguntas sirven, recordemos que en el caso de la investigación sirven para guiar lo que el investigador a dónde quiere llegar. Dice que algunos autores las entienden como el planteamiento del problema, como el caso de Strauss y Corbin en su libro del 2002, donde hablan que la pregunta de investigación es el componente que guía los trabajos cualitativos. Pero también habla de que se pueden utilizar en trabajos cuantitativos, de hacerlo. En lugar de tener una respuesta abierta, tendrá una respuesta cerrada. Como por ejemplo, ¿existen correlaciones entre el grado de escolaridad y participación en las organizaciones políticas de los jóvenes universitarios? La respuesta a dicha pregunta se complementará con la hipótesis, con lo que hemos planteado, con lo que sería la posible respuesta de lo que estamos investigando. Los trabajos cualitativos se guían por la pregunta de investigación, mientras que los cuantitativos tienen como base la hipótesis. Tenemos que tener esto muy en cuenta. Eh, Ahora, ¿qué podemos seguir diciendo de las preguntas de investigación? Para escribir una buena pregunta de investigación se necesita tiempo. Se necesita investigar, una investigación fuerte debe ser, como nos dice acá, evocativa, revelante, clara y investigable. O sea, que lo que estemos planteando tenga, o sea, sirva para algo, que tenga un interés claro y que se pueda investigar, o sea, que esté a nuestro alcance. Las preguntas evocativas son las que cantan el interés de la crítica y hacen atractiva la propuesta, o sea, de que cuando las pronunciamos, cuando hablamos de estas preguntas, la gente se interesa, la gente dice, oiga, sí, yo quisiera saber también eso. Preguntas revelantes o relevantes, perdón, son las preguntas que demuestran claramente su importancia para la sociedad o para la literatura, debates académicos. Es probable que tengan más interés por parte de los revisores. O sea, son esas preguntas que inquietan, que dicen, oiga, sí, esto es interesante, esto vale la pena estudiarlo. Esto, personas que tienen un interés académicos o partes que quieren entender y decir, oiga, lo que se está preguntando es algo que importa. Preguntas claras. Son las preguntas que tienden a ser breves, simples, conceptualmente y libres de jerga o de mucha palabrería. Esto no quiere decir que tienen que ser simplistas, pero hay que guardar el lenguaje disciplinado, abstracto y teórico para el análisis. O sea, en otras palabras, tienen que ser entendibles, tienen que ser que utilicemos palabras que sean representadas de una manera clara, o sea, no utilizar a veces palabras tan complejas que, no, que en la mayoría de las personas no puedan entender, pero que tampoco caigan en el simplismo, o sea, en algo, no, pues tan fácil, no, pero algo que sea claro al momento de pronunciarlas, al momento que capte el interés, que las personas digan, oiga, entiendo lo que usted quiere o lo que usted quiere investigar. Y las preguntas investigables, o sea, las preguntas de investigación deben ser claramente factibles,
Una de las razones más comunes, dice acá, para rechazar propuestas de investigación es que la pregunta sea sencillamente demasiado expansiva o costosa para ser llevada a cabo por el investigador. O sea, que la pregunta de alguna manera delimite la capacidad que tenemos para investigarlo, ¿sí? Que ese tema nos alcance a decir, oiga, sí, es importante hacer esa investigación y está al alcance. Es muy diferente, por ejemplo, decir, quiero saber cuántas, no sé, cuántos insectos existen en el mundo. Esa pregunta se vuelve, no sé, se vuelve que es imposible investigar, porque ya expande, está demasiado grande o demasiado costoso llegar a averiguar esa información, o por lo menos sobrepasa nuestra capacidad. Muy diferente sería, quisiera saber, no sé, en mi casa, qué tipos de insectos podrían habitar. Es una pregunta que sencillamente es investigable, porque podría averiguarlo, porque está a mi alcance, porque no necesita ser llevar demasiados, o sea, no sobrepasa mi capacidad. Ahora, vamos a hablar cómo se clasifican estas preguntas. Según Johnson y Christen, en su libro del 2004, establecen que las preguntas de investigación cualitativas establecen que las preguntas de investigación cualitativas y las preguntas de investigación cuantitativas difieren con respecto a su estructura, o sea, la forma de cómo se pregunta. En las preguntas de investigación cuantitativas podemos encontrar que a diferencia de sus contrapartes cualitativas, tienden a ser muy específicas en su naturaleza, o sea, van muy puntuales. La mayoría de estas preguntas de investigación cuantitativas caen en tres categorías: descriptivas, comparativas y de relaciones. Las preguntas descriptivas simplemente tratan de cuantificar las respuestas en una o más variables. Estas preguntas pueden comenzar con palabras como qué es, qué son, bueno, etc. Las preguntas comparativas buscan comparar dos o más grupos sobre el resultado de algunas variables. Mm, por ejemplo, dependientes, si una variable depende de la otra. ¿Sí? Si esta variable es dependiente de, bueno, estas preguntas suelen utilizar palabras como diferenciar, comparar, bueno, términos de esta naturaleza que nos permiten comparar. Las preguntas de relación se refieren a la relación entre las tendencias entre dos o más variables. Estas preguntas pueden utilizar palabras como relacionar, relación, asociación, tendencia, o sea, qué tanto se relaciona y qué tanto depende unas de otras. Las preguntas de investigación cualitativas, según Creswell en su libro de 1998, habla que por el contrario de las otras preguntas, de las preguntas de investigación cualitativa, son abiertas al final, evolutivas y no direccionales. O sea, ahí puede caber grandes cosas. Estas preguntas tienden a buscar, a descubrir, a explorar un proceso, a describir experiencias. O sea, a todo lo que podemos recolectar, no de una manera cerrada o muchas veces que se puedan contar, sino que expresan mucha información. Trata por lo general de obtener conocimiento sobre determinados procesos educativos, familiares y sociales y las experiencias que existen en una ubicación y especifica en el contexto, según Connolly en su libro de 1998. O sea, es como si nos contaran una historia y por medio de esa historia pudiéramos obtener información de cómo suceden, de cómo ha sido el proceso de muchas cosas. Ese tipo de preguntas son las que permiten y son las que utilizan las investigación cualitativas. Por lo tanto, las preguntas de investigación cualitativa generalmente describen, en un lugar de relacionar a las variables o comparar grupos, evitando el uso de palabras como efecto, influencia, comparar y relación. Más específicamente, las preguntas de investigación cualitativa tienen a abordar el qué y el cómo. O sea, en otras palabras, qué está pasando y cómo está pasando. ¿Cómo se formulan? Cada pregunta de investigación debe estar soportada por una reflexión del problema. O sea, tenemos que tener muy claro cuál es el problema, haberlo analizado, estar basadas en el análisis de causas y de efectos del mismo problema, o sea, qué es lo que lo está causando, cuáles son sus posibles efectos. Las reflexiones deben contener evidencia científica, no es simplemente, es que yo creo, sino que tenemos que obtener de alguna manera esa evidencia que nos permitan decir, oiga, esto pasa o esto posiblemente está ocurriendo porque la evidencia nos lleva a este tipo de información, que sea confiable. Que sean, por ejemplo, aquí nos dan que sean artículos publicados en revistas, bueno, en diferentes medios de investigación donde nosotros podamos obtener esta información de lo que puede ser, de lo que queremos formular. Amén.
Para formular las preguntas de investigación se recomienda un enfoque que se basa en 4 pasos. El primero, elegir el tipo de pregunta de investigación que se esté tratando de crear, o sea, es decir, descriptivo, comparativo o basados en correlación. Identificar los diferentes tipos de variables que se están tratando de medir o manipular y controlar, así como los grupos de estudio. O sea, tenemos que definir ese tipo de variables, esas cosas que vamos a poder controlar y que nos va a brindar la información. Se debe seleccionar una estructura adecuada para el tipo elegido de pregunta, de investigación, en base a sus variables o en los grupos que van a estar involucrados. Y escribir el problema o los problemas de investigación. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la hipótesis. La hipótesis es una explicación tentativa a un fenómeno de investigación sujeta a su comparación empírica, o sea, a una suposición verosímil, luego comprobable o rebatible. La hipótesis consiste en suponer conocida la verdad o explicación que se busca, según Servot y Berben de su libro de 1998. En otras palabras, la hipótesis nos permite decir algo que posiblemente un fenómeno que se quiere investigar, que está ocurriendo y que posiblemente ocurre por ciertas situaciones, pero que debemos sujetarla sea de manera empírica, o sea, por la experiencia, a comprobarla, o sea, por una suposición o algo que creemos que la puede estar causando y que puede ser comprobable o que puede ser rechazada o rebatible. Amén. Es muy importante tener en cuenta que las hipótesis se utilizan en trabajos donde se busca una comprobación de lo que se está planteando, como son los trabajos de enfoque cuantitativo. La hipótesis se formula de manera de proposición o enunciado contundente y debe estar compuesta de variables. La variable es una característica, atributo, propiedad observable, la cual refleja o expresa algún concepto y admite diferentes valores, pues tiende a cambiar y además debe medirse. O sea, la hipótesis debe, aparte de formularse, debe tener esos componentes que nosotros podamos estudiar, que nosotros podamos observar, que nosotros podamos decir, por este lado vamos a tomar la información con la cual vamos a poder comparar esa hipótesis que se está formulando. Las variables deben presentar dos definiciones, una conceptual, consecutiva o constitutiva y otra operacional. O sea, una variable que es el concepto, que es lo que ocurre, que es el proceso, y otra que sea operacional, o sea, que se pueda trabajar. La primera se refiere a esa conceptualización de variable, la segunda se traduce a los conceptos, hechos observable y presenta la fórmula como se mediría. O sea, la primera nos traduce los conceptos y la otra es donde vamos a poder formular para poder medir o poder comparar que dicha hipótesis se puede refutar o se puede avalar. ¿Qué son los objetivos de investigación? Están unidos a las preguntas de investigación o hipótesis de trabajo, dependiendo del carácter, pues, del carácter de la investigación, sea cualitativo o cuantitativo. Se presenta el objetivo, este indica lo que se pretende alcanzar con la investigación, se redacta iniciando con un verbo en infinitivo, o sea, quiere decir eh, verbos que están desarrollar, buscar, este tipo de verbos. Para formular los objetivos se requiere tener el tema delimitado, un marco de referencia y la pregunta de investigación o hipótesis. O sea, tenemos que ya haber llegado para llegar a nuestros objetivos, haber reunido toda esta información, saber hasta dónde podemos llegar con nuestra investigación, tener el marco de referencia, o sea, todos los elementos investigativos, documentales, todo lo que nos permita obtener información y haber tenido ya la pregunta de investigación clara de qué es lo que queremos o la hipótesis de lo que se quiere comprobar. Los objetivos responden a las preguntas. ¿Qué quiero hacer en la investigación? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que estoy buscando con ello? ¿Qué es lo que busco? ¿A dónde quiero llegar? O sea, todo esto debemos tenerlo claro en estos objetivos de investigación para que queden bien plantados. ¿Cómo se clasifican? Los objetivos se pueden clasificar en generales o principales y en específicos o secundarios. Para cubrir el objetivo general se requiere plantear algunos objetivos específicos que permitan cubrir el general, según Tamayo en su libro del 2004. En otras palabras, hay un objetivo general que abarca todo lo que se quiere hacer con la investigación, pero esos objetivos específicos son como esas pequeñas partes que tienen que abarcar ese objetivo general sobre el tema, sobre el proyecto de investigación. ¿Cómo se redactan? Bueno, la definición de esos objetivos, como ya hablamos, siempre es de estar en infinitivo. Se utilizan verbos de acción, como por ejemplo comprobar, establecer, identificar, recopilar, indagar, buscar. Es decir, que sean operativos, o sea, que generen una acción. Además, se debe tener en cuenta incluir los sujetos que ejecutarán las tareas, indicar lo que se debe investigar, acotar las partes investigadas, o sea, que sean puntuales, apuntar hacia dónde y para qué se realiza la investigación, o sea, tener claro ese oriente a dónde se quiere llegar,
Aquí tenemos un ejemplo, tema, modelo, el uso de las tecnologías informáticas para docentes universitarios. Y nos plantean un objetivo general, diseñar un modelo de uso de tecnologías informáticas para docentes universitarios. Si vemos, ahí tenemos el verbo de acción, que es diseñar, y ya nosotros nos habla de esa parte de los sujetos, o sea, para los docentes, nos habla de qué tareas de un modelo de tecnologías informáticas. Hay un objetivo particular, enumerar las tecnologías informáticas al servicio de la enseñanza. Conocer los usos que los docentes universitarios hacen de la tecnología. Si nos damos cuenta, estos objetivos particulares o secundarios están muy amarrados al objetivo general y nos permite, como vemos ahí, desglosar como la manera en que se van a empezar a alcanzar estos objetivos. Importancia de los elementos del proceso de investigación. Los procesos de investigación a nivel del crecimiento, del conocimiento humano siempre han sido muy importantes. Cumplen un papel fundamental en la generación de nuevos conocimientos, de algún tema en particular o algún tema que sea de interés, no solamente particular, sino también social. Y es en esta última donde la investigación que adquiere mayor importancia, cuando impacta a la sociedad, cuando impacta a una comunidad, cuando impacta situaciones que permitan mejorar algún problema, alguna situación que se pueda estar presentando. Cada uno de los elementos cumple su papel fundamental, como el planteamiento del problema, que nos servirá como guía del proceso de investigación del proyecto en el que el investigador quiere ingresar, la justificación que nos va a permitir saber el por qué se va a realizar la investigación, el cómo se va a alcanzar, el qué se quiere lograr, la pregunta de investigación que nos va a permitir crear un referente, delimitar, ayudar a organizar la investigación, a obtener, ¿cierto?, ese marco referencial, todo lo que se quiere lograr por medio de la definición de los objetivos. Ellos nos va a permitir saber lo que se quiere lograr con la investigación, qué es, a dónde queremos llegar, lo que queremos alcanzar, y con los mismos resultados, con los mismos informes, con todo lo que se entregue al final, pues estamos contribuyendo a generar ese conocimiento que cada día la sociedad, como seres humanos, tenemos esa necesidad de ir conociendo y comprendiendo más nuestro ámbito social, físico, medioambiental y todo lo que nos corresponde a nosotros en conocimiento que sea necesario, sea de un interés particular o sea de un interés ya mucho más general. ¿Qué es la formulación del problema? Es la que se encarga de estructurar una idea o la necesidad de investigación. Es la que busca satisfacer esa necesidad que se presenta, sea una condición que requiere ser mejorada, sea algo que necesita formularse que permita saturar alguna situación que se presenta, como ya lo hemos mencionado, sea social, sea de carácter particular o todo lo que sea. Es muy importante la formulación del problema, porque ello va a permitir delimitar, porque ello va a permitir tener unos objetivos claros, porque ello va a permitir tener ese campo de investigación, esa metodología que vamos a utilizar para investigar o para que el investigador inicie su proyecto. A su vez el proyecto, esta formulación del problema va a permitir si el proyecto es viable, o sea, si lo que se está planteando es posible alcanzarlo, si es necesario, si contribuye a algo para su desarrollo. Nos va a hablar de sus tiempos, de los recursos que se requieren, del espacio, de los lugares. Es importante porque podemos querer conocer mucho, pero cuando está fuera de nuestro alcance y no hay una formulación del problema adecuada, podremos sobrepasar la capacidad de investigación que puedan tener los investigadores o el investigador en particular, y al final no poder alcanzar el desarrollo, sea para mejorar o sea para sustentar o refutar una hipótesis, o sea cual sea el objetivo de la investigación. Si no se formula de una manera adecuada, esto no va a permitir que los objetivos se cumplan o que el proyecto de investigación, por decirlo de alguna manera, fracase. Pero cuando la formulación se hace de esta manera, bien estructurada, se estructura bien la investigación, se estructura bien los objetivos, la pregunta de investigación o la hipótesis o el marco teórico, todo lo que ello involucra dentro de la investigación, y está bien desarrollada, donde podemos ver que es un proyecto viable, que hay unos tiempos definidos, unos recursos alcanzables que van a permitir lograr con buen éxito cualquier proyecto de investigación, sea cual sea el que se haya planteado. Algunas biografías de las cuales utilicé para sacar mucha de esta información, de todo lo que se ha estudiado. Gracias por su atención. Tutor Álvaro, compañeros, muchos éxitos en este curso.
y en lo que estoy, en lo que pueda, ahí seguiré adelante apoyando, sea los trabajos colaborativos o lo que esté a mi alcance. Buen día a todos y éxito.